tocar un tema acerca de que tiene que ver con la institución, la única institución que Dios ha establecido, en la cual Dios ha depositado su bendición, su autoridad, y en la cual nosotros podemos gobernar. ¿Sabemos a cuál institución nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la institución, la única institución establecida por Dios, en la cual recae la bendición de Dios, en la cual recae el gobierno de Dios y por medio de la cual nosotros vamos a poder gobernar esta tierra? Por aquí adelante. ¿Su palabra, la iglesia? No. ¿La familia? La familia. La familia es la única institución establecida por Dios en la que la bendición de Dios está presente y nos da la habilidad para gobernar y para poder llevar el propósito eterno de Dios en esta tierra. Gloria a Dios. La iglesia, por su parte, es esa reunión de familias que establecen la voluntad de Dios en la tierra. Y vamos a hablar hoy acerca de ese tema. Vemos a lo largo de, cuando nosotros comenzamos a leer las Escrituras, comenzamos por lo regular, si tenemos ese orden, por Génesis, capítulo 1, vamos al capítulo 2, y en esos dos capítulos vemos cómo Dios establece su bendición en la familia y establece a dos personas que comúnmente las conocemos como Adán y Eva. Y en el capítulo 2, verso 14, verso 24, dice la Biblia que los establece como una pareja, y lo que Dios hace, lo que Dios une, tiene un final bueno, un final feliz. Eso es lo que nos establece Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero vamos a ver, abran sus Biblias, que en Génesis capítulo 3, que lamentablemente no todas las cosas que Dios hace bien tienen un final bien, pero no es porque Dios no lo haya diseñado así, sino que hay un tercer factor que siempre afecta el resultado, el cual Dios ha tratado de diseñar para la humanidad. Vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 1. Si usted tiene la cita, lo puede seguir con su vista, y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hermanos, aquí vemos que siempre hay un pero. Hay un pero en la vida que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, y ese pero aquí lo referencia con la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, de la tierra. Ahora, ¿en qué podemos nosotros distinguir que era más astuta? ¿En qué podemos detectar cuál es la astucia de esa serpiente que sobresale de toda la demás creación de Dios? ¿Alguien lo podría captar? No. ¿Qué es lo que hace que la serpiente sea astuta? Que es usada. No. ¿Alguien más? ¿Debe ser el único animal que se acerca a ella? No. La astucia de la serpiente está, la poca referencia bíblica que tenemos es que la serpiente habla. La serpiente se comunica. Si Dios te habla, también la serpiente te quiere hablar. Esa es la única referencia bíblica que nosotros tenemos, que la serpiente se comunicó con el hombre, en este caso
con Eva. Y esa comunicación empezó a poner en riesgo todo lo que Dios había establecido para el hombre. Hermanos, tenemos que entender que la serpiente es astuta. La serpiente es astuta y puede llegar a ser más astuta que nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a desenmascarar toda esa obra, porque la vida que tú tienes en este momento no es la vida que Dios ha deseado para ti. La vida, si no has tenido el final feliz que establece Génesis capítulo 2 en el último versículo, que dice que todos estaban contentos y no se avergonzaban, todos estaban bien tranquilos, Dios les había dado todo estaba perfecto. Hermanos, esa es la perfección que Dios quiere para todos nosotros, pero hay un problema, que la serpiente es astuta y la serpiente va a querer comunicarte contigo, va a querer hablarte de alguna forma, y en ese hablar está en riesgo lo que Dios ha depositado o ha hecho para todos nosotros. Toda la palabra en hebreo para bueno es tov, y tov quiere decir completo, que funciona. Todo lo que ha hecho Dios para nosotros funciona, pero tenemos un tercer factor que es la serpiente, y esa serpiente va a querer venir y va a tratar de entablar diálogos internos en nuestra mente, en nuestro corazón, y va a tratar de que nosotros desistamos y que fallemos en aquello que Dios ha establecido para nosotros. Conocemos, hermanos, o nos han dicho que la referencia a esta figura que es la serpiente es Satanás. Satanás. Ahora, ¿alguien sabe lo que significa la palabra Satanás? Alguien que me pueda decir, porque en muchas prédicas, en muchas conferencias hablan de ese personaje, pero en sí, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Alguien de aquí me podría decir? Satanás, ¿qué es Satanás? Todo lo malo. Ok, no. Bueno, vamos a tratar de entender esa palabra, porque a través de... nosotros sabemos que la Biblia fue escrita en un lenguaje semítico. Tenemos que recordar que el lenguaje semítico no se escribe sino se dibuja, al igual que el egipcio y algunos otros lenguajes. Entonces, la palabra Satanás viene de una palabra que es Setem, y Setem en hebreo quiere decir enemigo, quiere decir adversario. Ahora, hay algo interesante en esta palabra, porque Setem termina con M, y Satán termina con N. Ahora, para nosotros pudiese ser muy simple el que termine en una letra u otra, pero en el sentido bíblico, hermanos, esto tiene mucho que ver, porque Setem se dibujaba, primeramente la S la dibujaban con dos dientes frontales, y eso significaba, el significado que tienen los dientes es destruir. Luego la T se dibujaba con una cesta, una ruedita, así se dibujaba esa palabra, y lo que significa esa palabra es rodear. Ese es el sentido que tiene la T en hebreo. Entonces tenemos la S, que son unos dientes, la T, y luego viene la M. En la M se dibujaba como unas figuras de agua en el hebreo, y lo que significa es líquido, y para nuestro caso la sangre, que es la propia vida. Entonces la palabra Setem o Satán en hebreo quiere decir aquella persona que te rodea para destruir tu vida. Eso es lo que significa enemigo en hebreo. Aquella persona
que te rodea para destruir tu vida. De ahí toman el sentido de esa palabra y lo aplican para Satanás. Aquí la única diferencia es que ponen una N. La N significa semilla, significa fruto. Lo cual quiere decir que Satanás no va a venir a tratar de destruir tu vida. ¿Por qué? Porque no tiene permiso sobre ella. A lo que va a venir Satanás es a tratar de destruir tu fruto. Todo lo que haces y que se considera como fruto para ti, Satanás lo desea, Satanás quiere destruirlo. Vemos en la Biblia la palabra hijo, en hebreo es ben, y termina en una N, lo cual la palabra hijo en hebreo quiere decir el fruto de la casa, la semilla de la casa. Entonces, hermanos, Satanás va a venir a destruir o quiere destruir el fruto de tu casa. Y por lo primero donde se va a ir es con tus hijos. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque la serpiente es astuta, más que todos los animales del campo. Y Satanás no va a venir a destruir tu vida porque no tiene permiso. Lo que va a tratar de destruir es el fruto de tus manos, el fruto de tu vientre. Por eso hay bendición de Dios sobre el fruto de tus manos, sobre el fruto de tu vientre, tu entrar, tu salir. Ese es el objetivo principal de Satanás: destruir el fruto que tengas. Entonces, hermanos, en esta mañana tenemos que entender que si la serpiente es astuta, pues nosotros tenemos que ser no más astutos, sino la palabra dice sabios. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. ¿Por qué? Porque Satanás va a venir a tratar de destruir mi fruto. Vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 15. Y vamos a ver, dice la palabra de Dios, así dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Desde ahí Dios está fijando la destrucción de la serpiente a través de la semilla. A través del fruto nosotros podemos destruir a la serpiente. Nosotros podemos pisarle la cabeza. ¿Por qué? Porque si en mí está el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, yo con ese fruto le destruyo la cabeza a Satanás. Entonces, hermanos, la serpiente es astuta. Un aspecto que podemos encontrar en la palabra es de que Satanás, esa serpiente, siempre va a utilizar a alguien para poder manifestarse. Esa es otra cosa que nosotros tenemos que entender, que la serpiente, Satanás por sí solo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque las leyes así están establecidas, de que tiene que ser a través de una persona, y eso lo vemos también en Jesús. Dios mismo no pudo venir a salvar al mundo siendo Dios, sino que dice la Biblia que se tuvo que humillar haciéndose en forma de hombre. Entonces, las reglas son así. O sea, Satanás no va a venir en forma espiritual a atacarnos siempre, va a tratar de utilizar alguna cosa, y en este caso a veces alguna persona, alguna situación. Todas las situaciones adversas que nosotros tengamos, tenemos que entender quién está detrás de eso, porque la serpiente es astuta. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo ya hay una enemistad contra el fruto. Por eso es importante, hermanos, nosotros cuidar la semilla. Esa semilla tiene varios significados, tiene varias formas. La semilla puede ser económica, la semilla puede ser representada por uno de mis hijos, la semilla puede ser representada por la misma palabra de Dios,
que así se representa. Y hemos visto en muchas predicaciones que se hace ese énfasis. No dejes que la palabra que hoy se te da sea desperdiciada. ¿Por qué? Hacen ese hincapié. Vamos a verlo en la palabra. Génesis capítulo 2. Déjenme ver si es 2. No es 2. Es capítulo 4, verso 7. Génesis capítulo 4, verso 7. Estamos hablando de la serpiente y estamos hablando de la semilla. Si ustedes en esta hora consideran esta palabra como una semilla, vamos a ver qué dice la palabra. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado, hermanos, la palabra pecado en hebreo significa separación. Si nosotros en esta mañana tenemos una semilla, Dios habla a través de su palabra y tiene una semilla para ti. Recuerda que allá afuera está el pecado y te está acechando, te está esperando. Por eso la Biblia dice que Satanás es como león rugiente que anda buscando a quién devorar. Pero lo que más quiere es robarte la semilla. ¿Por qué? Porque la semilla, si no tenemos semilla, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Podemos comer algo? La semilla es importante, hermanos. Entonces, tenemos que entender que si nosotros consideramos lo que usted considere como semilla, lo tiene que cuidar, porque Satanás está alrededor de esa semilla, tratándola de separar. Uno de los primeros aspectos que vamos a ver es que Satanás o la serpiente lo primero que trata de hacer es separarte. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 10 y vamos a leer del verso 8 al verso 11. Éxodo capítulo 10 del verso 8 al 11 dice así: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Vamos en nuestra mente a tener a Faraón, la figura de Faraón, el cual dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Previamente en esta historia vemos que Jehová había mandado a Moisés y le dio órdenes diciendo: ve ante Faraón y dile que yo te he salido al encuentro y tienes que prepararme fiesta a 3 días de camino en el desierto. Esa es la orden que Dios le dio a Moisés. Moisés va y se presenta delante de Faraón y le dice: oye, ¿qué crees? Que tengo, mi Dios me ha dicho que tengo que ir a servirle 3 días de camino al desierto. Entonces esta es la respuesta. ¿Quiénes son los que han de ir? El verso 9 dice: Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. ¿Con quién iban a ir? ¿Y qué dijimos que son los hijos? Dios te pide la semilla. ¿Por qué? Porque con esa va a derrotar a Satanás. Dios le está diciendo a Moisés: ve y tráeme toda tu semilla, porque esa semilla yo la voy a bendecir. Y con esa semilla que es bendecida vamos a derrotar a Satanás y le vamos a cortar esa esclavitud que ustedes tienen en Egipto. ¿Ok? Pero como vimos en el pasaje de Génesis 3:1, pero la serpiente, ¿cómo es? Es astuta. Y vamos a ver qué responde la serpiente. Ahora, ¿qué utilizaban los faraones en la cabeza? ¿Será casualidad que utilicen una serpiente? Entonces la serpiente habla. Y ahora le va a responder a Moisés. Vamos a ver qué le dice.
Verso 10. Y él les dijo, la serpiente habló: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? ¿Qué está peleando la serpiente? La semilla. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Verso 11. No será así. Id ahora vosotros los varones. ¿Y qué está tratando de hacer la serpiente? Separar. Ahora, hermanos, trayendo esto a lo presente, hermanos, lo primero que cuando hay servicio, he visto, y eso porque estoy a la puerta, de que por lo regular vienen a veces los niños, a veces la mamá, a veces el papá, y muy rara vez la familia completa. ¿Por qué? Porque en los diálogos internos que usted tiene antes de venir a este servicio, le dice la serpiente: no, mejor ve tú solo. No, mejor ve tú solo. Es que mi hijo no quiere. No te preocupes, déjalo, está en la edad. Esos son los diálogos internos que usted va a tener siempre cuando venga cuando trate de venir a hacerle fiesta a Dios. Pero tiene que recordar que la serpiente es astuta y le va a hablar así. Y lo primero que va a decir es: apártate, la semilla esta es para mí. Tú vete, tú vas a morir, pero la semilla es mía. Entonces, hermanos, es una generación que se va a levantar, y como dice el libro de Jueces, vamos a leerlo. Alguien que le hizo caso a la serpiente. Jueces capítulo 2, verso 10. Ok, dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Ese es el trabajo final de Satanás con tu semilla. Que se va a levantar otra generación igual a la tuya. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Lo pueden leer? Que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho en sus padres. Ahora, ¿eso será en el pasado? ¿Podría afectarnos también a nosotros? ¿Habrá jóvenes en esta hora, en estos días, que no sepan quién es Dios y lo que hizo en sus padres? Entonces, ¿por qué lo hay? Bueno, ¿por qué? Porque esos padres no supieron que la serpiente era astuta, y no supieron que la simiente, su fruto, su semilla estaba en juego. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser astutos. Si usted lee, sabios, si usted lee Lucas capítulo 16, me parece, habla de, es uno de los pasajes o las parábolas más complicadas de explicar, porque Jesús alaba al mayordomo infiel, uno que estaba haciendo ahí cosas raras. Pero lo que dice es que, en lo que se enfoca Jesús, dice es que los impíos son más astutos que ustedes. Ese es el resumen. O sea, a ustedes les comen el mandado. Tenemos que ser todavía más astutos que los impíos. La serpiente es astuta. ¿Qué diferencia, si alguien me pudiera decir, hay entre hoy es domingo, para nosotros es el servicio? ¿Qué diferencia hay en que yo hoy me hubiese quedado en mi casa escuchando una buena predicación, cantando unas buenas alabanzas? Y parece que es lo que hacemos aquí, ¿no? Venimos, cantamos,
escuchamos un sermón. Ahora, ¿cuál es la diferencia de hacerlo en mi casa a venirlo a hacer aquí? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? Nos congregamos. Obediencia. Obediencia, más o menos. ¿De que nos congregamos? No. ¿Cuál es esa diferencia? Esa es la palabra más de venir a la. Dice las mismas escrituras que Dios está en todas partes. Aquí no está Dios necesariamente, está en todos lugares. Pero dice que hay que congregarnos específicamente. Hay que congregar, ¿pero por qué? Porque un leño no hace solo. No. Hay otra cosa más interesante, más profunda en el por qué. Hay mucho énfasis en que nosotros nos congreguemos. ¿Cuál será? Porque la iglesia es nuestra familia espiritual. Y aquí venimos a alabarlo como familia. Familia, más o menos por ahí va. La principal razón en que nosotros, no es lo mismo estar en nuestra casa que venir acá, es una palabra que se llama Shabbat. Nosotros, este domingo para nosotros es nuestro Shabbat. Y no quiero meterme en problemas culturales, de que si lo hacemos como debe de ser, si es en sábado o es en domingo. Pero para nosotros hay una palabra que Dios establece, una orden que Dios establece, y esa palabra es Shabbat. Ahora, ¿qué significa la palabra Shabbat? La palabra Shabbat viene de una palabra hebrea que es Shub. Shub. Y esta palabra Shub significa regreso. Regreso. La palabra Shabbat tiene una T al final, y esa T se dibujaba con una cruz. Una cruz. Lo que significa Shabbat, hermanos, es regresa a tu pacto. Regresa a tu pacto. La diferencia en que yo alabe a Dios en mi casa y la diferencia en que lo haga aquí es que la casa que ha diseñado, que ha establecido Dios, en la cual manifestar su nombre, para nosotros es aquí. Es aquí. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos, nosotros estamos regresando al pacto. Ahora hay un problema. ¿Cómo nosotros estamos regresando a este pacto? Tendríamos que ver cómo se estableció originalmente. Entonces, no es lo mismo, hermanos, estar en casa los domingos a venir aquí y presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy respetando el pacto que Dios ha establecido conmigo. Vamos a abrir las escrituras en Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer el capítulo 3. Y dice este pasaje, dice, hablar a toda la congregación de Israel. ¿Quiénes están incluidos? Todos. Dice, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El pacto, hermanos, es por familia. ¿Y de qué está compuesta la familia? De papá, mamá, hijos, y en este tiempo esclavos, suegras y demás. Entonces, todo el que esté en tu casa, es lo que dice la Escritura, hasta el extranjero
Si nosotros tuviésemos visita los domingos, los tendríamos que traer aquí. Porque todo el que está en tu casa, ese es el llamado. Todas esas personas son llamadas al pacto. Nos vamos hasta el verso 11. Y dice así la palabra: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Hermanos, nosotros ¿a qué venimos los domingos a esta iglesia? A comer cordero. ¿Qué significa el cordero? El sacrificio de Jesús. Si nosotros no venimos, como dice la Escritura, ¿en qué estamos fallando? En un pacto. Y luego, si fallamos en un pacto, queremos que Dios siempre cumpla su parte, ¿no? Y cuando acudimos a Él, siempre vamos con la idea de que Él nos tiene que responder. Pero tenemos que entender que Dios es un Dios de pactos. Y Él no viola el pacto. ¿Por qué comer apresuradamente? Porque cuando Dios viene a tu vida, hay una cosa que Dios te hace primordialmente. Y eso es una persona libre. Dios te hace una persona libre. Dice apresuradamente aquí porque ellos ya iban a partir. Iban a salir de la esclavitud. Jesús viene a romper la esclavitud. Y Dios te hace una persona, Jesús te hace una persona libre. Pero la serpiente es astuta. Y esa libertad, que es un fruto de Dios, va a querer capturarla. ¿Cómo la va a capturar? Te va a ofrecer un trabajo, te va a ofrecer una condición económica que no es la correcta, y te va a tener trabajando para que seas esclavo de esa actividad y no de la vida que Dios quiere que vivas. ¿Por qué? Porque la serpiente es astuta. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que esa serpiente está detrás de la semilla y quiere que faltemos al pacto, a ese pacto que en esta congregación, cuando tenemos eventos, está lleno de gente, lleno de niños, y después de ese evento, como que algo pasa y desaparece. O sea, tenemos sillas vacías. ¿Por qué tenemos sillas vacías? Porque la serpiente es astuta. Aquí, hermanos, tenemos que entender que la semilla, nuestro fruto está en juego. Y tenemos que pelear, como vamos a ver más adelante. Serpiente en hebreo es naas, así lo traducen en el español, naas con H. En la pronunciación en hebreo es nahas es la pronunciación correcta. Vamos a ver cómo actúa nuevamente la serpiente en nuestras vidas. Ya vimos que su principal, una de las cosas que hace es separar. De la palabra, de esa acción separar, viene la palabra pecado. Entonces, lo primero que te va a hacer es inducirte al pecado. ¿Por qué? Porque eso te separa de Dios. Cuando ya te tienes separado, ya te puede trabajar tranquilamente. Vamos a ver un segundo aspecto de cómo actúa esa serpiente. Primera de Samuel, capítulo 11. Capítulo 11 de Primera de Samuel, verso 1.
Dice así la palabra, después subió, ¿quién? ¿Y quién es Naas? Es la serpiente, Naas. Dice, y después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita, el verso 2, le respondió con esta condición. En el primer capítulo estamos viendo que habla No. ¿Quién habla? El hombre. La serpiente rodea. La serpiente dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad. No había hablado. Y ahí está el enemigo. Y ahí está la serpiente. Y lo primero que trata de imponerte es miedo. Y el miedo te hace hablar locuras. Entonces, el miedo viene, el miedoso, y viene a hablar con la serpiente y le dice, quiero hacer alianza contigo. Y muchos hermanos, a veces en nuestra vida cotidiana hacemos alianzas con esa serpiente. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Porque vemos una situación que ya se está saliendo de nuestras manos, porque vemos un problema que ya nos abordó y ya no sabemos qué hacer, y entonces vamos y hablamos con el brujo, con la hechicera, con el horóscopo, con el amigo, con quien sea. Recuerden que la serpiente toma cualquier figura. ¿Para qué? Para comunicarse. ¿Por qué? Porque es astuta. Dice el verso 11:2, y la serpiente responde, y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Eso es lo primero que va a venir a tratar de hacer esa serpiente, a quitarte el ojo derecho. Ahora, ¿qué significa el ojo derecho? ¿Qué podría significar el ojo derecho? ¿Por qué precisamente el derecho y no el izquierdo? ¿O por qué no los dos? Porque puede ser la justicia, ¿no? La justicia. No. Ok. Ponga ahí, si está apuntando. El ojo derecho significa el ojo de la batalla, el ojo de la pelea. Eso es lo primero que va a venir a hacer Satanás, la serpiente astuta, a tratar de quitarte la visión para que pelees. Satanás no quiere que pelees, y lo primero que va a venir a hacer es quitarte la visión. Vamos a ver qué dice Jueces capítulo 16, verso 21. Jueces capítulo 16, verso 21. Mas los filisteos echaron mano. Están hablando, ¿saben de quién están hablando aquí? De Sansón, un personaje en la Biblia que se llamaba Sansón, y que muchos ya después de que lo que le pasó le decían Sonsón. ¿Por qué? Pues porque no entendió que la serpiente era astuta. Pero a veces nosotros caemos en esa misma situación, y ahorita vamos a ver. Dice, mas los filisteos le echaron mano. Ok, la palabra filisteo en hebreo significa el que se come el fruto. Los que se comen el fruto vinieron, le echaron mano y le sacaron ¿qué? Los ojos. ¿Qué es lo primero que va a venir a hacer la serpiente, la que se come el fruto? A tratarte de cegar. ¿Por qué? Porque ella es muy astuta. La serpiente es astuta.
y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. La segunda cosa que te va a hacer Satanás es encadenarte. ¿Por qué te quiere encadenado? Porque así, ahí está donde Él quiere que estés, ahí estás. Ok. Verso 25. Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón, ¿para qué? Ese es otro aspecto que Satanás hace con la gente. La serpiente es astuta y lo que quiere hacer es divertirse. Y llamaron a Sansón de la cárcel, ¿y de qué sirvió? De juguete. Hermanos, si tú no cuidas a tus hijos, tu semilla va a ser de juguete para Satanás. Si tú no cuidas tu economía, otros la van a ocupar para divertirse. Si no cuidas el fruto que tú tienes, el fruto que Dios te ha permitido crear, entonces si tú no lo aceptas, Satanás, el que se come el fruto, la serpiente, ella sí lo requiere. ¿Pero para qué? Solo para diversión, para exponer. Dios, dice la Biblia que Dios nos cubre, pero Satanás nos desnuda. La serpiente nos exhibe. Mira, no que eres cristiano, mira que esto, mira, ¿y tus hijos dónde están? ¿Tu esposo dónde está? Pero mira la condición en la que estás económicamente. Y no que tienes un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios del oro y de la plata. ¿En dónde está? Y venimos a hacer burla. ¿Por qué? Porque desconocemos que la serpiente es astuta. La serpiente es astuta. Y algo con lo que la materia prima de Satanás, de la serpiente, es tu ignorancia, nuestra ignorancia. Si nosotros ignoramos las cosas, Él trabaja con nuestra ignorancia. ¿Ok? Entonces, hermanos, tenemos que entender que estamos en guerra con esa serpiente. Vamos a seguir leyendo. Primera de Samuel 11, vamos a regresarnos. Primera de Samuel capítulo 11, verso 4. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta historia. Dice, llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. ¿En qué parte de la Biblia Dios nos dice que cuando venga el enemigo lloremos? ¿Alguna cita? Entonces, ¿por qué cuando viene lo hacemos? ¿Por qué? Ay, es que la economía, ay, es que mis hijos, y nos ponemos a llorar. ¿Por qué lo hacemos? En ninguna parte de las Escrituras Dios nos dice, cuando venga el enemigo, llora. ¿Qué es lo que nos dice? Cuando viene el enemigo, ¿qué hay que hacer? Pelear. Eso es lo que tenemos que hacer. Pelear. Entonces, hermanos, deje de llorar cuando el enemigo venga a su puerta. Entonces, como Dios le dice que pelee, ¿qué es lo primero que Dios le quiere quitar? Lo que la serpiente le quiere quitar, el ojo de la pelea. Entonces, hermanos, cualquier situación que usted tenga, por favor no llore.
Yo le digo a mis hijos, ¿con llorar no arreglas? Nada. No tenemos que llorar. Vamos a ver qué dice el verso 6. Esa es la actitud que usted tiene que tomar ante cualquier situación de adversidad. ¿Lo puede leer? ¿Qué pasó ahí? Hermano, hay que enojarnos, hay que pelear, hay que pelear. El Espíritu de Dios que está en nosotros tiene que ser activado por nuestra reacción. O sea, ¿cómo es posible, dice Saúl, o sea, que estén llorando? Vamos a pelear, vamos a pelear. Hermana, su economía está mal, pelee por su economía. ¿Cómo están sus hijos? Pelee por sus hijos. ¿Cómo está X situación? Hay que pelear por esa situación. Pelea, hay que pelear. Porque si no peleamos, somos presa fácil. Pelee, pelee, pelee. Cada que venga Satanás contra usted, va a pelear. ¿Cuál es el primer inicio en la pelea? ¿Alguien sabe? ¿Con qué primeramente empezamos a pelear? No. Cuando viene el enemigo, ¿cuál es? Con lo primero que él empieza a guerrear. No. Con nuestras debilidades. No. Hay algo con lo que primero llega Satanás y pelea. Y lo vimos al principio. ¿Que no tengamos fe? No. Nos habla. Nos habla. Vamos a situar la pelea de David y Goliat. ¿Quién fue el que dio el primer golpe? ¿Goliat dio el primer golpe? Hablando. Atemorizó, trató de atemorizar. ¿Si acaso soy perro? ¿Y qué le contestó David? Yo no vengo a ti con espada ni jabalina. ¿Está peleando? Sí, está peleando. ¿Por qué? Porque la primera guerra se gana en palabras. Porque la serpiente viene y te va a decir, y tú tienes que contestar de igual manera. No vengo a ti con espada ni jabalina, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, la primera pelea que tuvo Jesús con Satanás, la que nos narra Mateo capítulo 3, 4, cuando fue ayuno de 40 días, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo se pelearon? ¿Quién habló primero? ¿Por qué? Porque la serpiente es astuta y habla. ¿Acaso no eres Dios? ¿No le puedes decir a estas piedras que se conviertan en pan? ¿Y qué le respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan. ¿No se estaban peleando? Entonces, hermana, cuando usted tenga una situación, cuando venga el enemigo, cuando venga esa serpiente, en cualquier figura, en cualquier personaje, usted lo primero que tiene que hacer es la palabra. La palabra. ¿Cuál palabra va a utilizar? La que más se le adapte a la situación en la que esté. Por eso es importante conocer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la espada del Espíritu. La palabra es la espada del Espíritu. Y esa palabra que dice el Génesis y Dios dijo, ese dijo también lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen y a su semejanza. Y si yo digo, mis hijos, mi semilla va a estar de alguna situación, de alguna forma, ese dijo se va a hacer y va a traer el fruto que vemos nosotros reflejados en Génesis 1 y Génesis 2, donde todo era bueno. Nuestra vida tiene que ser buena. ¿Ok?
Ya se nos vino un poco el tiempo encima. Nehemías capítulo 4, verso 14. Dice la escritura: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando viene una circunstancia, cuando viene esa serpiente a hablarnos, es no temer. Dice: no temamos delante de ellos. ¿Acordaos de quién? ¿Cómo es Dios? ¿Y quién va a pelear? ¿Dios o nosotros? Dios. Aquí dice la escritura que nosotros peleamos primero. Nosotros peleamos primero. Cuando ya el enemigo nos supera, entonces si viene Dios y dice: esta no es tu batalla, esta es la mía. Pero para que pase eso, hay ciertas circunstancias. ¿Quiénes son los que primero peleamos? Nosotros. Acordaos el Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros y por vuestras y por vuestras y por vuestra. Todo lo que has logrado en este mundo, por eso tenemos que pelear. Si hay una mala economía, hermano, eso no es lo que Dios quiere para ti. Pelea porque Dios tiene algo mejor, porque Dios todas las cosas las hizo buenas. Hermano, si tu hijo ahorita están en la época del chocolate, ¿sí sabe cuál es esa? Donde todo les choca y nada les late. Pelea por tus hijos. Pelea. ¿Tienes un problema en tu matrimonio? ¿Qué vas a hacer? Pelear. ¿Tenemos que? Pelear. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Todos preguntan: ¿cuál es la voluntad de Dios? Pelea. Porque esa condición que tú tienes hoy, esa no te la dio Dios, esa te la dio la serpiente. Si tú entre más caso le hagas a la serpiente, más te va a estar hundiendo. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que pelees. Pelea. Y en esta tarde ya se nos vino el tiempo encima, hermanos. Vamos a quedarnos con esa idea. Hay que pelear. Hay que pelear. Y recordemos, hermanos, que la Pascua se come en familia. Tráete a tu familia a la iglesia. Tráetela. Va a estar renuente al principio. ¿Por qué? Porque la serpiente es astuta. Pero tú tienes a un Dios grande y temible, que es más poderoso que la situación que tienes. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar.